Bienvenidos a Winds of Change, el podcast donde conoceremos las historias de personas extraordinarias que han enfrentado grandes transformaciones en sus vidas. En cada episodio, empresarios, ejecutivos y líderes compartirán las lecciones que les ayudaron a navegar sus propios vientos de cambio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Winds of Change. Hoy tengo un placer enorme de estar con una persona que llevo muchísimo tiempo detrás de poder conversar con ella porque me parece extremadamente interesante y estoy seguro que podemos aprender muchísimo de ella. Es una persona admirable, tiene logros extraordinarios en su vida y ha sido un ejemplo en términos generales. Mi querida Adriana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Winds of Change. Hola Guillermo, qué alegría verte y bueno, yo estoy feliz de que me hayas invitado a este espacio tan increíble y bueno, a dar lo mejor en estos momentos. Muchas gracias. Adri, cuéntanos un poco para las personas que no te conocen, ¿quién es Adriana Barragán? Bueno, soy caleña, me encanta la salsa, tengo una familia conformada por 5 hijas, por un esposo y 3 hijas, somos 5. Estamos viviendo ahorita fuera del país, pues estamos contentos, felices. Soy administradora de empresas, me he desempeñado muy variablemente entre el sector público y el sector privado. Eh, en este momento estoy haciendo un máster de gerencia deportiva. En resumen es esto, me encanta la comida colombiana, bailar, leer mucho, ahora estoy leyendo mucho, estoy muy feliz por tener la oportunidad de tener ese tiempo en este momento. Y ya, eso es como el resumen. Pero súper bien, como buena caleña, amante de la salsa, bailarina, espectacular. Adri, para arrancar, cuéntanos un poco, ¿cuál es ese primer viento de cambio que tú recuerdas en tu vida? ¿Cuál ha sido ese primer momento transformador que tú te acuerdas y que nos quieras compartir? Bueno, yo la verdad creo que en mi vida y en general en la vida de los seres humanos no solamente hay un cambio único, sino que hay varios cambios a lo largo de la vida. Yo he tenido varios y varios fuertes. Pero diríamos que el primero, eh, empecé mi vida laboral muy rápido, empecé a los 22 años, ni siquiera había terminado mi carrera de la universidad cuando tuve la oportunidad de ser gerente de una empresa eh, que en Cali es muy importante, que es Empresas Municipales de Cali. Ellos tienen pues como la gerencia general y tiene abajo varias gerencias divididos pues en varios sectores. Yo ocupé una gerencia de esas a los 22 años. Tenía gran responsabilidad en ese momento y creo que eso ayudó a enrutar mi vida profesional y diseñar el camino de todo lo que he logrado pues en todos estos años. Entonces, ese fue como el primer cambio. Tenía 22 años, estaba terminando el último semestre de mi carrera, tuve que graduarme muy rápido y inicié con unos aprendizajes y unas transformaciones, pues que no tenía la experiencia en ese momento, pero que sí alimentaron muchísimo mi parte profesional. Entonces, logré enfrentarme entre el sector público y todo lo que es todo lo que involucra el sector público y todo lo que es, pues, tener el tecnicismo de dirigir, pues, un sector de esa entidad en ese momento. Entonces, creo que ese fue como el primero y que básicamente dirigió y enrutó mi vida profesional. Adri, ahí me genera mucha curiosidad porque típicamente, pues sabemos que las empresas en general todavía, lamentablemente existe algún machismo. Y tú al ser una mujer de 22 años, muy joven, enfrentando un cargo gerencial con personas seguramente a tu cargo, ya liderando, ¿cómo fue ese proceso de liderar personas, seguramente la mayoría con una edad superior a la tuya, mayores que tú? ¿Cómo enfrentaste ese desafío tan joven de liderar personas, de organizar una gerencia, incluso algunos semestres antes o justo antes de terminar tu carrera? Fue fuerte,
fue fuerte. Recuerdo que en esa época tenía 78 personas exactamente a mi cargo. Eso era demasiado retante. Sí, hay una cierta discriminación por ser mujer y más en esa época, ya ha pasado bastante. No voy a decir para que no me calculen la edad. Em, pero sí, 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 sí es fuerte, digamos que a lo largo también de la vida profesional siente uno que hay muchísimo machismo, muchas veces no creen en tus capacidades y entonces toca, por ser mujer, como demostrarlo más, de que sí puedes, de que sí tienes los conocimientos, de que sí tienes el liderazgo. También en el fondo creo que es formativo, ¿no? Es un proceso de aprendizaje interesante, diferente, de pronto al que le toca a los hombres que nacen como digamos, con esa ventaja competitiva de que de pronto desde los inicios de la humanidad son los que trabajan y los que tienen el conocimiento y los que saben liderar. Y a nosotros nos toca entonces demostrar que sí tenemos las capacidades para hacerlo. Para mí ha sido muy lindo, la verdad. Sí, de pronto en algunos momentos pasa uno situaciones incómodas, pero siempre las he sabido manejar y siempre las he tomado como un proceso de aprendizaje para mi vida, tanto personal como profesional. Genial. ¿Y cuánto tiempo duraste en ese rol? ¿Cuánto tiempo duraste en esa compañía? En el Cali duré 3 años y medio. Ahí tuve un tiempito largo, estuve tal vez 2 años en una gerencia que se llamaba Gerencia de Control y Gestión, que era precisamente quien le hacía auditoría interna a empresas municipales de Cali, y después pasé a una dirección administrativa y financiera en el área de energía, de la empresa de energía de Cali. Entonces, yo creo que eso me sumó 3 años y medio en total. Bueno, ¿y qué siguió en tu vida? Ya tenías 25, casi 26, ya tenías experiencia, ya habías liderado muchas personas, procesos críticos. ¿Qué siguió para Después ti de después eso, de eso? no paré. Después de eso no paré. He sido muy afortunada porque he liderado siempre empresas, y he llegado a transformar. La vida me ha dado la oportunidad de llegar a una entidad, a una empresa y hacer algo nuevo, transformarla. Normalmente están en su peor momento, están dando pérdidas. Y entonces he implementado con conocimiento, pero también de manera muy intuitiva, cómo hacerlas mejor, cómo hacerla mejor dependiendo de los objetivos que tenga cada una de las compañías. Después de eso, fui gerente también de la Beneficencia del Valle. La Beneficencia del Valle es la entidad que maneja la Lotería del Valle y el Chance o las apuestas permanentes, que pues territorialmente es una entidad muy, muy importante porque los recursos de las apuestas permanentes o del Chance son, no sé en ese momento, pero tal vez el 1 o el 2% del PIB en Colombia. Y después fui secretaria de Obras Públicas del Departamento del Valle del Cauca. También una experiencia diferentísima porque pues manejar las carreteras, los acueductos del departamento, pues también supremamente retante. Yo creo que he sido muy afortunada, la vida me ha dado esas oportunidades de pasar por esos espacios y esforzarme y hacerlo lo mejor posible. Em, digamos que, y después, bueno, después llega mi segundo gran cambio, que creo que fue que tuve la oportunidad de ir a vivir a Bogotá, también con una oportunidad nueva de trabajo. Y bueno, como te decía, después de que, por eso, digamos que el primer gran cambio fue la gerencia del Incali, porque eso diseñó la ruta que yo iba a seguir en mi vida, que era la vida pública dentro de entidades públicas y liderando procesos de transformación. Sí, digamos que más o menos ahí, en resumen, porque mi experiencia en Bogotá fue otro totalmente diferente. Ven, y yo quiero preguntarte, ¿ya en esa época eras madre? ¿Todavía no? ¿Cómo combinaste tu faceta como empresaria, como gerente, con tu Yo fui faceta como madre, madre? sí, yo fui madre a los 24 años. Uy, es fuerte porque combinar las dos cosas
no es fácil. Afortunadamente en Colombia se tienen ayudas, pues está la familia, la mamá, es fundamental. Bueno, hay personas también que te pueden colaborar en esos, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que uno entregar, digamos, esos años de su vida a sus hijos, el acompañamiento, la presencia, la formación en esas primeras etapas. Pues yo hoy que miro hacia atrás digo, ojalá de verdad si hubiera tenido por lo menos la oportunidad de estar unos años sin trabajar, solamente dedicada a ella. Creo que sí se los debo y sí me los debo yo también. Pero también son las circunstancias, entonces es lo que te toca, es lo que debes. También era feliz, ¿no? También era muy feliz liderando procesos, gerenciando empresas y él muy feliz también criando a mis hijas. Y bueno, es supremamente retante, es un proceso de aprendizaje increíble. Se puede, se pueden hacer las dos cosas perfectamente y se pueden hacer bien. Y se combinan, simplemente se combinan porque la vida te lo pone y tú eres capaz de hacerlo. Y así fue, y así fue, tuve mi primera hija la tuve a los 24 años. Y bueno, yo no tengo quejas de ellas tampoco, como que mamá no estuviste conmigo, mamá me abandonaste, mamá yo hubiera querido tal cosa, no. Al contrario, hoy, pues ellas me lo dicen, eres un ejemplo a seguir, admiramos mucho todo lo que hiciste por nosotras. De tal manera que pues de pronto para estas nuevas generaciones que, que tienen esa pregunta, ¿no? ¿Será que yo puedo con las dos cosas? Yo digo, sí se pueden perfectamente las dos cosas. Ahora, si puedes interrumpirlo 1 o 2 años mientras tu bebé está bebé y puedes hacer una pequeña pausa, pues Voy a volver justo donde me has dejado, porque hiciste un gran cambio, o sea, solo cuando te vienes a Bogotá, primero pues te alejas de tu familia, muy seguramente de tu mamá, de tus seres amados que los tienes en Cali, ya eres madre y vienes a hacer una vida en otra ciudad, volver a organizarte. Ese es un gran viento de cambio porque al final estás cambiando muchas cosas, incluso muy seguramente después de los roles que ocupaste ya tenías ciertas comodidades en donde estabas. Y hacer esos cambios no son sencillos, o sea, pareciera que cambiar de una ciudad a otra dentro del país suena fácil, pero en la realidad no lo es. ¿Cómo experimentaste? ¿Qué tips nos das para poder hacer esos cambios y para poder enfrentar esas situaciones de cambio? yo pienso que lo primero es tomar la decisión de hacer cosas diferentes en tu vida. La vida es corta y, o en mi caso, eh, yo quise experimentar muchas cosas, vivir muchas experiencias diferentes porque es corta y entonces como que dices, bueno, tengo que vivirlo para vivir esa experiencia porque qué rico. Claro, lo que tú dices es muy cierto. Yo estaba en una zona de confort en Cali, tenía todo, vivía en espacios mucho más grandes de los que uno pueda vivir en Bogotá. Em, mis hijas estaban en el colegio. El traslado no fue fácil y tampoco la llegada, porque a pesar de que llegué a un cargo, porque fue una oportunidad de trabajo que me dieron, llegué a un cargo donde también tenía que manejar personal y era una dirección. mm, Era empezar casi que de cero frente a lo que estaba viviendo. Los espacios en Bogotá son mucho más pequeños, buscarle colegio a mis hijas, pues nuevas amistades, socialmente todo es muy diferente de venir de Cali, una ciudad pues que es alegre, amable, salsera, rumbera, la comida, todo es como rico, la familia, a una ciudad que es un poco menos amable, el tráfico, el frío, ya no conocía a muchas personas, etcétera, etcétera. Pero quería hacerlo, quería ese cambio también para mis hijas. Sentía que para ellas era una nueva oportunidad y una oportunidad de estudiar en otros colegios, en otra universidad. Y bueno, tomar la decisión, incomodarse un poco. Siempre cuando uno quiere un cambio, se incomoda un poco. Yo me incomodé creo que 1 año. 1 año duró mi incomodidad, me fui a vivir a un apartamento muy pequeñito, eh, pero no, me incomodé un rato, aprendí mucho porque
tampoco tenía mucha experiencia al cargo que llegué, pero era emocionante lo que hacía, era diferente, emocionante, era retante todo lo que hacía todos los días. También conocí mucha gente nueva, hice nuevas relaciones em, y tampoco me arrepiento, o sea, fui muy feliz haciéndolo y ese cambio también me llevó a otras nuevas experiencias diferentes, mucho más altas y más interesantes. Bueno, y ya, ¿qué tan lejos estamos de tu segundo? O sea, hay un punto en el que quiero entrar porque creo que dentro de tu carrera, y ya tú me corregirás, fue una experiencia diferente o fue un punto diferente que fue tu presidencia en 472. ¿Y por qué digo que es diferente aún cuando tú acabas de nombrar que eres un líder transformacional? Creo que acá realmente hiciste una gran transformación. O sea, cambiaste una compañía de logística que estaba siendo reconocida por sus procesos lentos, manualidades, por la alta automatización y en un corto periodo de tiempo, 5 años, la transformaste en una de las compañías más automatizadas, con una muy buena gestión y reconocida por el buen trabajo que están haciendo ahorita. O sea, incluso te lo voy a decir súper honestamente, hay gente que ni siquiera sabe que 472 es una empresa pública hoy por la buena gestión y por todo lo que tú sembraste durante tus años de presidencia. ¿Cómo hiciste esa transformación tan grande en una compañía? Y no sé si me salté algo de tu carrera previamente que quieras compartir. No, no, está perfecto. Precisamente cuando llegué a Bogotá, inicié en ese cargo que te digo que fue una pequeña incomodidad que me llevó finalmente a llegar a 472. Me ofrecieron ese cargo. La verdad, yo no sabía mucho de ese cargo, pues 472 era la antigua postal, que bueno, que para las nuevas generaciones no tienen ni idea de qué es el postal, pero Postal era una empresa de correo efectivamente hacía todo manual. Se enviaban las cartas, pues se escribían y se enviaban de manera manual. Y esa empresa Postal finalmente, pues después de muchísimos problemas, esa empresa fue liquidada y se creó 472, que es la empresa de correos oficial de Colombia. Todos los países del mundo tienen un correo oficial, todos. Son 199 países en este momento que cuentan con un correo oficial. Es obligatorio, es un acuerdo de naciones y en su gran mayoría pues son empresas muy fuertes. Por ejemplo, en Europa las postas son supremamente importantes y reconocidas. En Estados Unidos también. Entonces, digamos que en su momento el gobierno la transformó el nombre, pero no la transformó internamente. Entonces seguían manejando los mismos procesos, los mismos procedimientos, todo se hacía manual y pues llegué, yo tampoco pues conocía mucho la compañía, me ofrecieron el cargo, yo lo acepté y claro, me siento en ese potro tan impresionante. Imagínate, 472 tiene, no sé ahora, pero en esa época tenía 4.000 empleados. Es una empresa muy, muy, muy grande. Es una empresa que tiene 7 regionales, tiene presencia en todos los municipios de Colombia, tenía alrededor de 3.000 puntos de ventas, de un monstruo de empresa, pero todo se manejaba manual. Entonces, claro, cuando llego y me encuentro con esto, digo, wow, qué interesante poder hacer cosas. No es fácil tampoco porque el sector público, pues en el sector público, los funcionarios estamos muy vigilados, intervienen muchos actores dentro del sector público, es decir, además de que debes manejar institucionalmente tus procesos, tus procedimientos, intervienen también los medios de comunicación, están pendientes de tu gestión, pero también el Congreso de la República, pero también los consejos municipales, pero también las asambleas departamentales, porque como tiene presencia en todo el territorio, entonces sí, es casi que el país entero pendiente de qué sucede en 472. Y los recursos públicos pues son sagrados, hay que cuidarlos y cualquier situación que, digamos, no se maneje adecuadamente, pues se vuelve un gran problema.
Entonces, cuando tú te sientas y te enfrentas a una cantidad de actores, no es como tú solito en un escritorio o tú con un equipo más pequeño tratando de transformar algo, una empresa pequeña de pronto, eh, a semejante monstruo al que yo había llegado. Entonces, eh, afortunadamente, sí, no conocía la compañía como tal, pero sí tenía mucha experiencia en gerenciar empresas, en dirección, en manejar personas. Ya había estado en el sector público, pues casi toda mi vida profesional a esa fecha. Había afrontado debates en el consejo, debates en la Asamblea del Valle. Eh, pues mis jefes habían sido los gobernadores, el alcalde, ahora mi jefe era el ministro, el presidente, tenía una junta directiva, o sea, digamos que era lo que había vivido en Cali, pero en grande, pero era como una réplica de lo que había vivido en Cali, pero en grande. Entonces, fue retante, pero yo ya tenía la experiencia para hacerlo. Entonces, como generalmente cuando llego a alguna entidad, lo que hago es diseñar una planeación estratégica. Entonces, ¿cómo nos vamos a visualizar? A 4 años normalmente es lo que yo hacía porque eran pues como periodos gubernamentales. Es cómo nos vamos a visualizar a 4 años, qué es lo que queremos. Bueno, todas las empresas de envío gigantescas y hoy vemos cómo el mercado digital se mueve cantidades, casi que uno ya no tiene que salir de la casa para hacer sus compras. Uno compra absolutamente todo, desde su ropa, el mercado, los medicamentos, absolutamente todo lo haces a través de una app o de manera digital y visualizamos en ese momento que nosotros teníamos que fortalecer la paquetería. Entonces la empresa estaba dedicada a que se enviaban los recibos de la luz, de las empresas de acueducto y alcantarillado, o se enviaban las notificaciones de la Procuraduría, o se enviaban cartas físicas. No había un tema de paquetería, entonces visualizamos que la empresa tenía que sí o sí automatizarse para poder ser competitiva, porque pues, la competencia claramente, el sector privado se mueve mucho más rápido y la competencia también iba en miras allá. Entonces diseñamos esa planeación estratégica eh, y empezamos a salir del país. Entonces dijimos, vamos a ver cómo lo está haciendo el mundo. O sea, 199 países tienen post, son oficiales, es una empresa obligatoria. Miremos cómo lo está haciendo Europa, por ejemplo. Entonces, pues efectivamente viajamos con el equipo, estuvimos en España, estuvimos en Italia, estuvimos en Francia mirando nuevos modelos de automatización y de cómo funcionaba. Estuvimos también en Estados Unidos, estuvimos en Latinoamérica, estuvimos en Argentina, en Brasil, en Chile. Revisamos varios modelos que estaban funcionando en términos de mensajería y paquetería. Miramos esas tecnologías, porque es que en Colombia, en 472 en ese momento, el envío lo hacía el mensajero casi que mentalmente. Entonces el mensajero decía, bueno, voy para la carrera quinta con 175 y después se devolvía para el sur y después iba para el oeste. O sea, no había una organización lógica de cómo hacer los envíos y creamos el código postal. También hicimos el entrenamiento del código postal porque era súper importante y fundamental que el código postal que los envíos fueran acompañados, o digamos, como toda esa transformación fuera acompañado del código postal. Necesitábamos organizar a Colombia entera a través de un código postal, que fuera una referencia de un sector de ubicación geográfica dentro de una ciudad. Entonces yo ya sé que mi código postal, por ejemplo, en Bogotá es 110221, eso queda en la ubicación entre Chapinero, Usaquén. Entonces, ya los mensajeros automáticamente, ellos se les entregaba solamente los documentos o los paquetes que iban de acuerdo a la ubicación geográfica de ese código postal. Entonces, bueno, entonces viajamos, hicimos digamos, como una especie de mercadeo, revisamos tecnologías, revisamos qué era lo que estaba funcionando mejor en el mundo y bueno, abrimos una licitación pública, bueno, conseguimos el presupuesto, eh,
convencimos pues también a la junta directiva y a los inversionistas, que en ese momento era el Estado porque era una inversión importante, y abrimos una licitación pública, inició el proceso de transformación. Es muy importante resaltar que estos procesos de transformación no se dan solamente de manera digital ni se dan con las máquinas. Este proceso de transformación es con la gente, es con la gente. Sin la gente es imposible. Yo tenía un monstruo de 4.000 personas. Y entonces nos dedicamos, llamamos un grupo de transformación y nos dedicamos a enrolar las personas. Le llamamos enrolamiento y era que decidimos desde los más altos directivos hasta los más bajos empleados o digamos cargos de la compañía, empezamos a enrolarlos y enrolarlos era contarles qué era lo que iba a suceder en la compañía porque además había temores. Bueno, entonces llegan las máquinas, entonces va a haber digamos, despidos masivos, nada de eso pasó afortunadamente, y la empresa es tan grande que no hubo necesidad, pero sí, entonces los enrolamos y los capacitamos, y los metimos en el cuento, o sea, contándoles, mira, es que vamos a mejorar los procesos, va a ser mucho más fácil para ustedes, eh, bueno, los llenamos de conocimientos, de videos. La verdad fue una experiencia maravillosa, fue espectacular. Eh, Después de mucho tiempo, después cuando yo estaba listo, yo empecé a dar conferencias porque el modelo era tan bonito y la gente me preguntaba, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? Y tenía una super presentación donde les decía como el paso a paso de este proceso de transformación. Pero digamos que en resumen, pues, No, pero qué bonito. Me alegra mucho escucharlo. Además, que el desafío o sea, es mucho más grande, aun cuando suena grande, es mucho más grande la realidad, porque al final tú no solo tienes una junta directiva, sino también le tienes que responder a un país, porque estás manejando recursos importantes y saberlos dirigir de mm, forma eficiente no es tan simple. Además, volvamos al punto, siendo mujer presidenta, madre, pues eso tiene un nivel de complejidad adicional. O sea, llegar a cargos ejecutivos es difícil siendo hombre, siendo mujer es mucho más complejo. Te mueves en un mundo de lobos donde hay muchas personas que son muy sagaces, donde todo el mundo quiere estar pendiente de qué haces bien, qué haces mal, donde cada palabra que dices, cada cosa que haces, todo el mundo está pendiente. ¿Cómo manejaste esa presión? Porque al final no es pequeña. O sea, para las personas que hemos tenido la oportunidad de ejecutar cargos directivos, sabemos que no es pequeña. En tu caso, es 10 veces mayor a lo que nos podamos imaginar. ¿Cómo lograste soportar, enfrentar y manejar esa presión? yo creo que ya, como lo hice tan pequeña, desde los 22 yo creo que ya estaba como ahí en mi ADN. Eh, la familia también ayuda mucho, es decir, por ejemplo, mi papá ha sido un líder también toda la vida y, y yo creo que es intuitivo, ¿sabes? O sea, yo ya tenía la experiencia, es que empezar a los 22 años en un cargo directivo es como una locura. Eh, Recuerdo que en esa época, pues, cuando uno tiene un cargo público, y lo estamos viviendo ahorita porque hay una polarización impresionante, no solamente en Colombia, sino en el mundo. En todos los países hay polarización en este momento. Hay conformismo impresionante, cosa que no es buena, es buena también porque eso produce cambios interesantes. Pero en esa época teníamos oposición, o sea, yo estaba trabajando en una administración del alcalde y había oposición, y uno de los concejales de la época, que era oposición, me hizo un debate en el Consejo de Cali. Yo con 22 años yo no tenía ni idea qué hacer, pero al final lo manejé y lo manejé bien. Y eso me sirvió, eso me sirvió. No, no sé si eso sea un llamado también como échate al agua, o sea, inténtalo, no te dé miedo que al final pues, va a salir bien porque recuerdo que le decía mucho a mi equipo y es que no hay nada que te vuelva más creativo en la vida que estés en peligro de muerte. Si tú ves que te vas a caer por un Literal. abismo, tú buscas todas las formas posibles para no caer. Y entonces, pues esas cosas nacen, le salen a las personas cuando se retan, eh, con intuición, con un buen equipo, con oración también. Yo soy una mujer de mucha oración.
la motivación de mis hijas, de mi familia, de hacer las cosas bien, la motivación pues, de tener semejante responsabilidad, o sea, te dan esa oportunidad, tienes una responsabilidad, pues vas a demostrar que lo vas a hacer bien. Todo se vuelve una motivación súper interesante para lograrlo y para superar. Bueno, hasta este punto, sobre todo en esta parte de tu carrera, me voy a quedar con tres tips muy grandes. Son los que a mí me llamaron mucho la atención. Primero, el coraje de enfrentar las situaciones difíciles, de hacerlo y de confiar a veces en el instinto, en el trabajo y en lo que hemos hecho. Nombraste otra en esta parte que también me gusta mucho, la quiero jalar, es rodearse de un buen equipo, rodearse de las personas correctas, incluso apoyarse mucho de la familia para enfrentar estas situaciones de cambio y estos retos. Y tercero, es acordarse que las transformaciones, por más de que sean tecnológicas, también son de personas. Y acompañar ese proceso de transformación en las personas que están en el día a día, desde cargos directivos, ejecutivos hasta los operativos, es importante tenerlo para garantizar ese éxito en las transformaciones. Entonces, esas tres grandes cosas me llevo sobre todo este proceso tuyo durante 472. ¿Y qué siguió después de que saliste? O sea, ya cuando uno dice presidenta, exitosa, logró grandes resultados en la compañía, ¿qué siguió en tu vida? ¿Ya qué decidiste hacer después de eso? Porque ya es como que hay más allá, o sea, es que ya es muy difícil ver algo más grande de lo que ya habían logrado en ese. Después de eso sí me retiré, renuncié efectivamente y quise dedicarme a la familia. Dije, voy a dedicarme un tiempo a mi familia, quiero disfrutar mis hijas, quiero, quiero viajar, quiero hacer ejercicio, o sea, la verdad es que pues fue interesante, pero muy retante y generó mucho cansancio en mí, mentalmente también. O sea, yo quedé como agotada de todo lo que viví porque es que se manejan, digamos, muchas aristas y soportar tanta presión todos los días no es fácil. Entonces, sí, sí estaba muy agotada y pensé en algún emprendimiento. De hecho, lo inicié, pero pues no pelechó mucho, no pelechó mucho porque era como meterme en otro sector. En ese momento estaba, y todavía, pero es que la legislación ahí no me ayudó mucho y la normatividad que era el cannabis, cultivar cannabis para hacer productos medicinales. Cuando yo tuve la idea, formamos la empresa con tres socios más amigos. em, Había muchas posibilidades de que esa empresa surgiera, de traer inversión extranjera para, pues porque era una inversión bastante grande, porque queríamos enfocarnos hacia la parte medicinal, pero hubo un cambio no un cambio de normatividad, sino que se suspendió como la normatividad en Colombia, o sea, eso tuvo como un freno en seco y pues nos tocó pues liquidar la empresa, no pudimos pues como pelechar en eso. En otros países lo está funcionando muy bien, hay demasiados productos medicinales que se pueden hacer con el cannabis, bueno, entonces no se logró y digamos que en ese camino tuve la oportunidad, también me ofrecieron un cargo, yo estaba como muy como que no sé si aceptarlo o no, pero bueno, al final lo acepté y fue la compra de predios de la primera línea del metro de Bogotá. Era alrededor de 1.000 algo de predios. Ahí estuve tal vez 2 años o año y medio. No recuerdo bien cuánto estuve ahí, tal vez año y medio. Y cuando estaba yo en ese cargo, llegó la pandemia. Creo que fue 2020, 2021. Y ahí sí dije, no, no, y renuncié. Bien, no, definitivamente quiero un cambio en mi vida, quiero hacer algo distinto. Y renuncié, pues pasamos toda la pandemia y me dediqué a hacer consultorías. Me dediqué a hacer consultorías, asesorías en algunas compañías. Me estaba yendo relativamente bien, estaba contenta y dije como que eso me gusta como esta forma de trabajar, manejo mi tiempo, tengo espacio para mi familia, puedo viajar. eh,
Me gustó mucho el tema de la consultoría y creo que por ahí va a ser el camino que voy a seguir. Bueno, y para ya ir concluyendo y no aprovecharme mucho más de tu tiempo, ¿qué sigue en tu vida? Ya nos estás dando unas pinceladas de por dónde vas, pero ¿qué sigue en tu vida? ¿Cuáles son esos siguientes desafíos? Porque si algo que me ha demostrado esta conversación contigo es que no te quedas quieta, tu zona de confort es estar fuera de ella y es estar cambiando. Sí, sí. Bueno, tuve la oportunidad, en ese momento estoy viendo una oportunidad súper interesante de vivir fuera del país y la estoy viviendo a plenitud. Nunca había estado como sin trabajar, digamos, y, y en ese momento pues no estoy como en una empresa trabajando, estoy muy contenta, feliz, estoy haciendo un máster en gerencia deportiva, creo que me voy a encaminar por ese lado, me encanta, o sea, es decir, ahora quiero ser como un tema más social, me encantaría trabajar con las mujeres, por ejemplo, con las mujeres deportistas, pero bueno, estoy terminando el máster, lo termino el próximo año, seguramente vamos a estar un año más aquí o 6 meses, no sé, la vida nos irá mostrando el camino. Y, pero sí quiero que mi enfoque sea eso, por el tema deportivo y por el tema social. Pero es súper bonito lo que acabas de decir, la vida nos irá mostrando el camino, qué importante es aprender a leer cómo la vida nos empieza a mostrar los diferentes bifurcaciones y el camino. Mi querida Adri, ya para ir cerrando, ¿algún consejo que tú nos quieras regalar para aquellas personas que estén enfrentando vientos de cambio, que tengan algún miedo, que estén en una situación de pronto compleja y no sepan cómo afrontar lo que nos podrías compartir desde tu experiencia? Bueno, yo creo que lo primero es creer en uno. O sea, tienes que creer en tus capacidades, tienes que creer en tus experiencias de vida, tienes que aventarte, tienes que tomar el riesgo. Estar en una zona de confort no es agradable, no te genera felicidad, no te genera espíritu, como que estoy vivo, no tengo un propósito, salir de las que siempre vas a encontrar las herramientas para poder lograr. Genial. Y por último, consejos que nos des para ser un poquito más sabios. Se valen libros, podcast, música, arte, lo que nos quiera recomendar, donde podamos encontrar sabiduría. Sabes que ahorita estoy súper obsesionada con los podcasts. Estoy escuchando podcasts todas las noches. Me encanta, me fascina. Me he enfocado mucho en experiencias de vida, de personas. eh, y me sorprende cada día más cómo las personas nos parecemos más, ¿no? Que todas vivimos experiencias muy parecidas. Nos han sucedido también cosas muy parecidas, tanto en la familia, tragedias familiares también, muchas tragedias familiares que al final se logran superar, muchas taras también que vivimos de niños en nuestra adolescencia y que también otras personas han pasado por eso y lo han superado. Amo los podcasts, estoy escuchando también mucha historia europea, fascinado con la historia europea. Y también estoy leyendo algunos libros también de autores colombianos, escritores colombianos. Afortunadamente tengo el tiempo en este momento, pero creo que escuchar podcasts es algo de verdad muy agradable. Se le pasa a uno el tiempo rápido, aprendes, puedes hacer otras actividades, por ejemplo, mientras escuchas su podcast. Creo que es una gran recomendación. Bueno, mi Adri, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Realmente ha sido todo un placer para mí compartir contigo, poder tener esta conversación. Espero que estoy seguro, como van a venir muchas cosas nuevas en tu vida en el futuro, podamos tener otra conversación y contarnos algún update de lo que has hecho. Muchas gracias realmente por aceptar esta invitación y estoy seguro que toda nuestra audiencia va a disfrutarlo mucho. Bueno, a ti, Guillermo, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en el episodio de esta semana. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. Si disfrutaste del episodio, te invito a suscribirte, seguirnos en redes sociales y compartirlo con alguien que también esté enfrentando sus propios vientos de cambio.
Tu apoyo es clave para seguir creciendo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.